En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 17:1-6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues mucho cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida nos ofrece estos momentos de reflexión en torno a la palabra del cada día. Permítame unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy, que nos presenta 3 palabras de Jesús. Una sobre cómo evitar el escándalo de los pequeños. La otra sobre la importancia del perdón. Y una tercera sobre el tamaño de la fe que debemos tener en Dios. Primer punto de reflexión, la primera palabra: evitar el escándalo. Dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel que los provoca. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. El escándalo es aquello que hace que una persona se tropiece y caiga. A nivel de fe, es todo aquello que desvía a la persona del buen camino. Escandalizar a los pequeños quiere decir ser el motivo por el cual ellos se desvían del camino y pierden la fe en Dios. Quien hace esto recibe la siguiente sentencia: más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar. Y uno se puede preguntar: ¿pero por qué tanta severidad? Y la respuesta es la del mismo Jesús. Jesús se identifica con los pequeños. Jesús se identifica con los pobres. Son sus preferidos, los primeros destinatarios de la buena noticia. Quien les hace daño a Jesús. A lo largo de los siglos, muchas veces los cristianos, por nuestra manera de vivir, hemos sido motivo por el cual los pequeños se han alejado de la iglesia, la han abandonado. No lograban creer, como decía el apóstol en la carta a los romanos: por su causa, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. ¿Hasta dónde nosotros somos culpables de esto que nos advierte Jesús? ¿Merezco acaso tener una piedra en mi cuello? Que Dios nos ayude a corregir en aquellas cosas con las que puedo no dar un buen testimonio a los demás. Segundo, la segunda palabra
perdonar al hermano. Dice el Señor: anda pues con cuidado. Si tu hermano peca, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces viene a ti diciendo me arrepiento, lo perdonarás. 7 veces al día. Señor, tú pides mucho. En San Mateo dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. El perdón y la reconciliación son de los asuntos que más Jesús insiste. La gracia de poder perdonar y reconciliarnos entre nosotros y con Dios se la dio a Pedro, luego a los apóstoles y por último a la comunidad. La parábola sobre la necesidad de perdonar al prójimo no deja lugar a dudas. Si no perdonamos a los hermanos, no podemos recibir el perdón de Dios. No hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y el que debemos ofrecer al prójimo. El perdón con que Dios nos perdona gratuitamente es como los 10,000 talentos comparados con los 100 denarios. 10,000 talentos son 174 toneladas de oro. 100 denarios no pasan de 30 gramos de oro. Señor, danos un corazón como el tuyo para perdonar. Tercero, la tercera palabra. Aumentanos la fe. Es el pedido de los apóstoles. El Señor les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a aquel árbol frondoso: arráncate y plántate en el mar, y les obedecería. En este contexto, la pregunta de los apóstoles aparece como motivada por la orden de Jesús de perdonar hasta 7 veces al día al hermano que peca contra nosotros. Perdonar no es fácil. El corazón queda herido y la razón presenta 1000 motivos para no perdonar. Pero con la fe en Dios es posible llegar hasta el punto de tener un amor tan grande que nos haga capaces de perdonar hasta 7 veces al día a quien peca contra nosotros. Humanamente hablando, a los ojos del mundo, perdonar así es una locura y un escándalo. Pero para nosotros es una actitud de la sabiduría divina que nos perdona infinitamente más. Decía Pablo en 1 Corintios 1, mientras que nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Y cuarto punto de reflexión: ¿cómo fortalecer mi fe cuando solamente se experimenta dolor a nuestro alrededor? ¿Cómo concretar nuestra fe en una realidad dura que vivimos? Y veamos algunos puntos. Primero, recordar que Dios no es culpable ni tampoco quiere algo malo para nosotros. Recordemos que Dios lo creó todo bueno. Son nuestras malas decisiones las que nos llevan al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Segundo, ¿cómo es posible que Dios permita todo esto que estamos viviendo? ¿Acaso Él no se da cuenta de lo que sufrimos? Parece para muchos insensato creer en un Dios que nos ame y que vivamos una situación de caos. Tercero, recordar que la insensatez no es de Dios, sino de nosotros. Nosotros elegimos el camino del mal. Claramente dice el Señor: ante ti pongo la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Lo que tú elijas, eso vas a tener. Es hora de ser más humildes y de tomar conciencia de nuestra culpa. Cuarto, recordar que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él no nos creó para sufrir, para dejarnos al azar como un castigador. Él nos ha dado la libertad y quiere que elijamos bien nuestra libertad. Quinto, lastimosamente, preferimos alejarnos de Dios.
seguir nuestros gustos y caprichos, en vez de mirar el camino estrecho de la felicidad y de la alegría. Dios no quiere nuestro sufrimiento. Él permite muchas cosas porque respeta nuestra libertad. Sexto, necesitamos reafirmar nuestra fe en Dios. Como decíamos, Él no es culpable, pero tampoco es indiferente a nuestro sufrimiento. Él nos acompaña en el dolor, se hizo hombre y dio su vida por nosotros en la cruz. Sexto, Él no está lejos ni desapareció. Mira la cruz. Él sigue sufriendo por cada uno de nosotros en medio de tantas cruces. Cada vez que vemos al sacerdote consagrando el pan y el vino, vemos a Cristo una vez más tomando la cruz por nosotros. Séptimo, Él conoce bien nuestra situación, porque sufrió y se hizo igual a nosotros menos en el pecado. Nos dice que si estamos tristes y agobiados lo busquemos. Vengan a mí, dice el Señor, y tomen mi yugo que es suave y ligero. Además, necesitamos depositar en Él la seguridad que tanto deseamos. Él es el único que sabe lo que experimentamos en nuestros corazones y tiene las respuestas que tanto y tanto buscamos. Vamos al Señor, no perdamos la esperanza. Un santo y feliz día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.